El detective Joe McCarthy estaba parado en la nieve hasta los tobillos, soplando aire caliente en sus manos ahuecadas mientras examinaba la escena. Cristo. ¿Por qué dejó sus guantes en el auto? La aplicación en su teléfono decía que hacía 33 grados, pero seguro que se sentía mucho más frío. Ah, sí. Es porque el sheriff Cotton no había despertado pasada la medianoche. Un sueño profundo que había lograr por cortesía de un poco de Xanax y una generosa ración de Jack Daniels. Pero el gran hombre había sonado asustado, lo que inmediatamente había hecho que se sentara en la cama. El sheriff y yo no se caían bien como regla general. Pero el detective sabía que no era un cobarde. Tiene una bolsa en la cabeza, Johnny, había dicho Cotton por teléfono. Prácticamente podía escuchar la papada del hombre temblando en el bosque helado. Y así había cumplido con su deber y salió de debajo de sus cálidas mantas. Luego condujo casi una hora fuera de la ciudad hasta el borde de la nada para ver qué pasaba. Era un tipo que estaba despierto, colgando de una soga atada a la rama de un árbol. Realmente parecía que un campesino sureño había decidido que la vida no estaba funcionando del todo. Así que caminó alrededor de media milla en el bosque y se quitó la vida. Para ser honesto, se veía espeluznante como la mierda. Especialmente por la bolsa de plástico que el tipo se había puesto alrededor de la cabeza. Su rostro estaba completamente oculto detrás del plástico grueso. Ahora solo estaban esperando que los forenses terminaran para poder cortar al tipo y descubrir quién había decidido quitarse la vida hoy. El viento se levantó de repente y el bosque helado respondió con un coro de crujidos y gemidos. Io maldijo y metió las manos en los bolsillos de su gabardina, renunciando a la idea de calentarlos con su aliento. Una cámara destelló cuando Billy Jenkins, uno de los dos tipos forenses, tomó otra foto, iluminando brevemente la escena macabra en azul brillante. El detective se volvió para mirar hacia donde estaba Cotton con Janelle Butchins, uno de los reporteros de noticias locales de Axbury. La treintañera estaba hablando, pero yo no podía entender lo que estaba diciendo. Cotton no parecía estar escuchando de todos modos. Su gran forma se recostó contra un alto roble, solo mirando al hombre colgado. Ion se volvió hacia el ayudante Mesedaf. El hombre había estado parado a su lado en el pequeño claro desde que llegó hace 30 minutos. «Tengo que mear, Jimmy», él dijo. «Vuelvo enseguida». El diputado asintió en respuesta, sin apartar los ojos del muerto. Sus labios se apretaron en una línea plana. «Y puedes dejar de mirar al tipo muerto como si fuera a cobrar vida». Ion dijo con todo el buen humor que pudo reunir. «Me refiero a Jesús, hombre. Tú y el sheriff están empezando a volverme paranoico». Al oír estas palabras, McCaff se volvió hacia el detective. Soltó una carcajada que sonó forzada. Y se frotó la nuca con una mano enguantada. «Lo siento», él dijo, sonriente. «Es espeluznante, eso es todo». Bueno, ciertamente podría estar de acuerdo con eso. Su primer pensamiento al ver el cuerpo había sido que el bastardo había querido ser minucioso. Si la soga por alguna razón no hubiera sido suficiente, la bolsa de plástico seguramente habría terminado el trabajo. Había visto muchos suicidios antes de mudarse a la tranquila ciudad de Axbury. De hecho, había perdido la cuenta hace mucho tiempo. La ciudad de Los Ángeles tenía una manera de efectuar a algunas personas. Pero según su experiencia, las personas que se quitan la vida no suelen tener la costumbre de estar bien preparadas. El trueno retumbó en lo alto. El sonido rodando a través de los árboles sin hojas. Parecía que el meteorólogo había tenido razón. Una tormenta estaba a punto de azotar. Pero sería la tormenta de nieve que estaban prediciendo. Cuando John estaba a unos 20 pies de distancia, se agachó por el lado de un gran roble para hacer su trabajo. Era un cabreador de la presión. Nunca puede ir mientras está en presencia de otros, lo que siempre complicaba las noches de bar. Se desabrochó los pantalones y al instante sintió el escozor del frío en sus regiones inferiores. Estremeciéndose, dejó escapar un breve suspiro. No había forma de que fuera en los años 30. Había bajado la temperatura con la llegada de la tormenta. Los ojos del detective recorrieron el bosque ensombrecido mientras deseaba que su miembro saliera de su escondite e hiciera su trabajo. La tierra a su alrededor estaba iluminada con ese tenue brillo rosado barra diagonal morado que solo una capa de nieve recién caída podía crear. Incluso en noches como esta, cuando la luna se escondía detrás de nubes arremolinadas. Era el tipo de noche que hablaba a las partes más profundas del ser de uno, incitando a la parte primitiva de su mente a deshacerse de los grilletes de la civilización y simplemente
Correr. Sentir el viento frío azotar su cabello mientras los contornos oscuros de los árboles esqueléticos pasaban zumbando. Como un animal salvaje. Como un lobo. Tal vez algunos de los lugareños incluso sucumbieron a impulsos tan primitivos en noches como esta. Pero la sociedad hacía mucho tiempo que había clavado sus garras profundamente en su ser. Y tales compulsiones serían para siempre nada más que una vaga fantasía tirando en el fondo de su mente. Porque John había nacido y crecido como un niño de la invasión urbana. No fue hasta la última un par de años que incluso había conocido la paz de la existencia rural. Y así en lugar de correr salvajemente, como todos los hombres deben hacer desde que llegaron a la tierra. En cambio, metió la mano en su abrigo. Sacando 2 Oxysium atrás. Tomó ambas pastillas a la vez y las masticó. Luego lavé los restos en polvo con un buen trago de Glenlivet Winchester Collection. Siempre guardaba las cosas buenas para noches de mierda como esta. Mientras el licor quemaba su garganta, John pensó que captó el más mínimo atisbo de movimiento en el bosque. Algo alto en la lejana maraña de ramas. Miró por un largo momento. Sin ver nada luego, otro estruendo de trueno resonó en lo alto. Este está mucho más cerca. Y el sonido lo impulsó a moverse. Realmente deberían moverse. Esta supuesta ventisca estaba casi encima de ellos. La nieve estaba empezando a caer cuando volvió a entrar en el claro. John se detuvo a unos 3 metros entre él y los 2 forenses. Se movían al paso pausado de 2 hombres que tenían todo el tiempo del mundo. ¿Cómo te va, Mike?, preguntó el detective. Siempre se dirigía a él cuando los 2 hombres estaban en escena. A pesar de que Billy Jenkins había estado haciendo este trabajo durante 5 años. Todavía era considerado el novato de los 2. Bastante buen detective. Mike dijo mientras apuntaba su cámara para otra toma. Deberíamos terminarlo aquí en unos pocos. Otro destello de azul brillante iluminó el claro con la luz estroboscópica. Esta vez, sin embargo, a John le pareció ver algo que colgaba de la camisa del muerto. El detective comenzó a caminar penosamente a la derecha del cadáver. Su aliento salió en grandes bocanadas blancas. Le dio al cuerpo un gran rodeo mientras daba vueltas a través de la nieve. Seguía buscando lo que fuera que le había llamado la atención. Era un tipo grande, quienquiera que fuera el verdugo. Llevaba una chaqueta de cuadros negros y rojos. Estilo Bob Vila. Y un par de jeans azules de corte tosco. Las botas que cubrían sus dedos muertos y se balanceaban con el viento amargo, eran de una marca llamada Garra de Oso. Juan nunca había oído hablar de ellos. Un infierno de camino por recorrer. Mike estaba diciendo con la boca llena de tabaco de mascar. ¿Quién crees que es?, preguntó Billy mientras su cámara destellaba unas cuantas veces más. No sé. Quizás Darby Jens. ¿Darby? Sería una maldita vergüenza. John escuchó a medias a los 2 hombres mientras continuaba dando vueltas alrededor del cuerpo. Daxbury era un pueblo pequeño. Todo el mundo conocía a todo el mundo. Darby Jens era el entrenador de fútbol de la escuela secundaria local. Y en virtud de los chismes de la pequeña ciudad, el detective sabía que la esposa de Darby lo había dejado hace unas semanas. Aún así, no estaba seguro de si era quien estaba colgado frente a él. Había algo desconocido en este cuerpo. John se había familiarizado con prácticamente todo el mundo desde que se mudó a Daxbury hace 2 años y medio. Y el detective en él estaba diciendo que no era alguien a quien hubiera visto. El cielo se iluminó cuando un relámpago brilló desde dentro de las nubes turbulentas. La luz parpadeante hizo que detuviera su movimiento y volviera sus ojos hacia el cielo. La nieve estaba empezando a caer con más fuerza ahora. No del todo en hojas, pero definitivamente construyendo a la misma. Suena como una tormenta acercándose, dijo el diputado MCAF a nadie en particular. ¿MMM? Fue todo lo que John ofreció en respuesta. El detective desvió su atención del cielo hacia el hombre muerto. Como mínimo, el tipo tenía que estar cargando 25 kilos de más. Su chaqueta y camiseta estaban levantadas como resultado de la soga y el peso del cadáver. Su gran barriga se hundió sobre sus pantalones. Sí. Él había sido un tipo grande. ¿Pero quién era él? Sin apartar los ojos del cadáver que se balanceaba, metió la mano en el bolsillo superior de su chaqueta y sacó un American Spirit. Trató de ser astuto y encender el humo sin apartar la mirada del tipo muerto. Pero el viento lo obligó a mirar hacia abajo y encender el cigarro como una persona normal. ¿Ustedes creen que podemos terminar esto pronto? Creo que se avecina una tormenta, dijo el sheriff Cotton desde las sombras.
como si no hubiera escuchado a su diputado decir exactamente lo mismo. Ion volvió la mirada en dirección al hombre gordo y corpulento de 6 pies que seguía parado rígido contra el tronco del mismo árbol. Su figura normalmente imponente se veía extrañamente pequeña. El sheriff tenía los brazos cruzados sobre sí mismo. Pero el detective se dio cuenta de que no era por calidez. ¿Qué diablos estaba mal con él? Él se preguntó. A Ion no le gustaba el hombre, pero sabía que no era un cobarde. Y ciertamente no tiene miedo al bosque por la noche. Después de todo, Cotton era un chico de campo nacido y criado. Y, sin embargo, allí estaba, abrazándose a sí mismo en su gran abrigo de policía. Sus ojos recorrieron nerviosamente el bosque circundante. En total, había 6 de ellos en el bosque. Los 2 forenses Billy Jenkins y Mickey Lowry. El diputado Jimmy M. Sedaf y la reportera local Jenna Butchins. Así como el sheriff y él mismo. 6 adultos, y el hombre temblaba como una hoja. Sheriff, ¿le importaría hacer una declaración? Oyó preguntar al reportero. Como bastante el espectador. Supuso que así había conseguido el trabajo. Tenía que serlo, porque la chica definitivamente no era un científico espacial. ¿Una declaración?, preguntó Cotton condescendientemente. Porque sí, la señora Butchinsa seguramente lo haría. Aquí va. Hace tanto frío como el hielo en el que Dante encontró a Lucifer. Se avecina una ventisca del tamaño de Texas. Y realmente deberíamos pensar en largarnos de aquí. ¿Cómo es eso para una declaración, señora Butchins? Jenna dio un "humph" en respuesta. M.C.A.F. hizo un intento poco entusiasta de reprimir una risita. Billy y Mickey continuaron con sus tareas, charlando sobre quién creían que era el tipo muerto. O no se daban cuenta o no les importaba la evidente incomodidad del sheriff con la situación en cuestión. Finalmente, Ion decidió que ya había tenido suficiente. Se sintió mal diciéndole al sheriff que estaba asustado. Pero el detective que había en él quería saber cuál era su problema. Así que momentáneamente desvió su atención del hombre colgado y comenzó a caminar hacia Cotton y el reportero. Fue entonces cuando se escuchó un sonido repentino que no pudo ubicar. Fue una especie de rápido voz que venía detrás de él, seguido por el crujido de varias ramas y los gritos asustados de sus compañeros. Un Santo Cristo. Eso vino del sheriff. Un C. Jesús. De M. Sedaf. Y una especie de mapa de tono alto que suena MEP, eso había venido de Jenna. Ion se dio la vuelta en dirección al cadáver. Cigarrillo encendido todavía presionado entre sus labios. Y fue recibido con una visión que no comprendió. El hombre colgado no se veía por ninguna parte. Y Mickey Lowry tampoco. Billy estaba sobre su trasero, deslizándose frenéticamente hacia atrás a través de la nieve, con la boca abierta y los ojos fijos en el dosel oscuro de arriba. ¿Qué demonios? Fue todo lo que pudo pensar en decir. Él no está muerto. Billy chilló, mientras su trasero frenético lo llevaba más allá de donde estaba parado Ion. Jesús, no está muerto. ¿Qué demonios? Juan dijo de nuevo, sintiéndose de repente muy parecido a cómo se veía el sheriff. Alcanzó su pistola. ¿Viste eso? Algodón lloró. Santo Cristo, ¿viste eso? ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó el detective. Se lo llevó. Billy estaba chillando. El hombre usó su trasero para abrirse camino a través de la nieve hasta el sheriff. Oh, Dios, Mickey. En este punto, Ion se sentía muy fuera de lugar. ¿Podría alguien decirme qué diablos está pasando? El fuerte chasquido de las ramas sobre su cabeza hizo que las palabras del detective se quedaran atrapadas en su garganta. Instintivamente, se apartó del camino, rodando a ciegas por la nieve. Una fracción de segundo después se oyó un fuerte pump de la dirección desde la que se había sumergido. Jenna y el sheriff gritaron al unísono. M.C.A.F. gritó, congelar. Ion Comba rodó otros pocos pies y luego se puso de rodillas. Su arma apuntada y lista. Una maniobra que le había salvado la vida en más de una ocasión. Pero luego sus ojos se posaron en la fuente de toda la conmoción y su mente perdió un latido. El humo salió de sus labios y aterrizó en la nieve a sus pies, donde se esfumó. Porque lo que vio no tenía sentido. El muerto estaba de vuelta. Todavía estaba colgando de una soga, excepto que esta vez la soga no estaba enrollada alrededor de la rama del árbol original. Simplemente se extendía hacia arriba, y hacia arriba, hacia la oscuridad.
El hombre colgaba sobre el lugar donde el detective había estado parado solo unos segundos antes. Tenía los brazos extendidos y la cabeza inclinada hacia arriba, en una posición que Juan encontró que recuerda a Cristo en la cruz. «Mierda, no está muerto», su mente gritó mientras apuntaba su arma al hombre colgado. «Congelar», él gritó, repitiendo las palabras del diputado. «Ponte en el suelo». Sus palabras vacilaron cuando la soga alrededor del cuello del hombre de repente se soltó. Entonces la cuerda tiró de él hacia arriba. Huesos del cuello y vértebras, agrietados, repugnantemente cuando el hombre salió disparado en un borrón, desapareciendo en la oscuridad de arriba. Bueno, eso es algo que no ves todos los días. Ion pensó para sí mismo mientras miraba hacia la oscuridad. Detective. Tenemos que salir de aquí. La voz del sheriff cortó sus pensamientos. ¿Qué?, preguntó, estupefacto, y se giró para mirar al gran hombre. Cotton no estaba esperando una respuesta. Él y Jenna ya estaban saliendo de allí. El diputado McDuff, por su parte, se mantuvo firme. Billy Jenkins no estaba a la vista. «¿Estás bromeando en este momento?», gritó a la figura de Cotton que se desvanecía rápidamente. «Un delincuente acaba de capturar a uno de sus hombres, sheriff. Y estás huyendo. Ese no es un detective criminal». El sheriff le gritó por encima del hombro mientras desaparecía en la oscuridad. «Yo creo que el sheriff podría tener razón, Johnny», dijo McDuff a la derecha del detective. Sus ojos y su arma apuntaron hacia los árboles que se avecinaban. «Creo que tenemos que pedir refuerzos». «Ahora eso suena razonable, diputado». Juan estuvo de acuerdo. Forzó la vista para captar cualquier señal del verdugo. Arriba no había nada. Todo eran solo sombras y ramas sin hojas contra un cielo gris oscuro. Entonces llegó otra cacofonía de ramas rotas y partidas. Esta vez de la dirección en la que el sheriff y Jenna habían corrido. Un chillido que hizo helar la sangre brotó de la oscuridad, seguido por el ensordecedor boom de disparos. Tanto Ion como McDuff despegaron en la dirección del ruido. En total fueron 6 disparos. Ion se dio cuenta de que el sheriff estaba despidiendo a Old Lassie, su atesorado 454 Cazul. La pistola ridículamente enorme disparó 45 Colt Case rounds. Bastante ligero en el lado de la munición, pero una bala disparada por esa arma podría volar el tronco de un árbol pequeño por la mitad. Luego se oyó el inconfundible chasquido de una cámara vacía, seguido por un revoltijo de malas palabras de Cotton, seguido rápidamente por el estruendo de ramas rotas y un grito de sorpresa del sheriff. Tanto el detective como el ayudante rodearon el gran tronco de un viejo roble, casi chocando contra el sheriff y el reportero. Jenna le arrojó algo pesado que pasó zumbando junto a la cabeza de Ion, y Cotton golpeó salvajemente con la culata de su pistola. McDuff esquivó justo a tiempo, esquivando por poco lo que seguramente habría sido una desagradable conmoción cerebral. «Jesús, sheriff, solo soy yo». «Palanqueta». «Madre María. Tienes suerte de que no te haya derribado el bloque». «Sheriff». Ion jadeó mientras luchaba por recuperar el aliento. Necesitamos mantenernos unidos». «Entonces mueva su trasero, detective». El algodón se quebró. «Por el amor de Dios, soy 30 años mayor que tú y el doble de tu peso. Me estás tomando el pelo». El detective replicó. «Simplemente despegaste mientras eras diputado y yo me mantuve firme. No sé qué está pasando, pero alguien acaba de agredir a un oficial de la ley. Y tú eres el maldito sheriff». Cotton se estremeció ante las palabras de Ion como si lo hubieran golpeado. «Vi lo que acaba de pasar», dijo en un gruñido bajo. «Un hombre muerto que colgaba de una soga acaba de agarrar a uno de mis hombres y voló hacia los árboles con él». «No estaba muerto», Ion dijo con naturalidad. «Él no podría haber sido». El sheriff de repente se rió. «¿Él no estaba muerto?» «Bueno, seguro como la mierda debería haberlo estado después de que lo golpeé con el viejo Lassie aquí». Levantó el revólver para que lo vieran, como si les estuviera demostrando a los 2 hombres que el sheriff sí tenía un arma. «Porque ese hijo de puta se dejó caer junto a mí y a la pequeña señorita Hutchins». Él continuó. «Y puedo decirte que acabo de clavar a ese hijo de puta al menos 4 veces a quemarropa. Cualquier persona normal habría tenido la cortesía de desplomarse y morir. Mierda. Cualquier persona normal habría volado en pedazos. Pero ese hijo de puta acaba de volver a subirse a los árboles». Como si fuera una señal,
Llegó el sonido de las ramas de los árboles doblándose y rompiéndose desde algún lugar por encima de su cabeza. Los tres hombres levantaron sus armas simultáneamente en la oscuridad. El sheriff, al darse cuenta de que no había recargado su arma, maldijo y rápidamente se dedicó a la tarea de recargar. Ion creyó ver una forma oscura del tamaño de un hombre atravesando las sombras de las ramas esqueléticas. Pero en otro instante se había ido. Johnny aquí, no me creas. Algodón se burló. Dígales, señora reportera. Cuéntales lo que acabas de ver. Es verdad. Jenal dijo con voz temblorosa mientras miraba el dosel oscuro. Ese hombre acaba de caer de los árboles justo a nuestro lado. Y el sheriff le disparó. Creo que incluso podría haber. Luchó por no vomitar mientras hablaba. Creo que incluso podría haber disparado uno de sus brazos. Y luego volvió a volar. Ion apartó la mirada del cielo y escudriñó el suelo a su alrededor. Estaba demasiado oscuro para estar seguro. Pero había grandes manchas oscuras por todo el suelo cercano que supuso que era sangre. Sin embargo, no había señales de un apéndice incorpóreo. Entonces, ¿dónde está el brazo ahora?, preguntó. Incapaz de pensar en nada más que decir. Oh, por el amor de Dios. ¿Cómo debería saberlo? Se lo llevó con él, gritó el alguacil. Mira, tú no eres de por aquí, Johnny, dijo Cotton mientras golpeaba una ronda en la última recámara abierta de su arma y luego la volvía a colocar en su lugar. Pero hay algunas cosas extrañas que suceden a veces en Duxbury y sus alrededores. La gente de la ciudad simplemente no entiende. Es cierto lo que dice el sheriff, Johnny. M.C.A. dijo en poco más que un susurro. Mi abuelo solía contarme historias sobre esta área. Él solía decirte que la tierra era mala aquí, ¿no? El sheriff preguntó en un tono que decía que ya sabía la respuesta. ¿Te hablaba de Kenneth Road? Sí. El oficial asintió afirmativamente mientras su arma jugaba en la oscuridad de arriba. Me dijo que estos bosques tienen algo en ellos. Algo que vive bajo tierra. ¿Y en el aire arriba? Por supuesto, nunca le creí. Pero nunca salgo aquí tampoco. No mucha gente lo hace. Dijo Cotton en un tono grave. ¿Dónde está Kenneth Road?, preguntó Juan. Nunca había oído hablar de él y pensó que conocía todos los caminos apartados que existían en estas partes. El camino de King no está en ningún mapa, detective. Cotton respondió mientras entrenaba la silla a través de la oscuridad sobre sus cabezas. Pero nunca. Ocúpate de todo eso por ahora. Ahora, Johnny. Sé que eres un hombre práctico. Y te respeto a regañadientes por ello. El sheriff desvió la mirada de los árboles a Ion. Pero hay lo que parece ser un hombre muerto colgando de una soga, volando entre los árboles. Se oyó un repentino trueno. El ruido hizo que todos se tensaran reflexivamente. Ion notó por primera vez que Jenal tenía una lata de masa en la mano. Casi se rió a su pesar. El tipo llevaba una bolsa en la cabeza. ¿Qué iba a hacer Mace? Entonces, ¿qué sugiere, sheriff? Ion preguntó finalmente. Sugiero que volvamos a la ciudad. Consigue algo de respaldo. Vuelva aquí con una pandilla armada y limpie la casa, siseó. Esta noche. ¿Mañana no? Volvemos esta noche y encontramos a Mike. Por supuesto. No lo dejaré aquí. El sheriff escupió como si estuviera ofendido. Ahora común. Es más de media hora en coche de regreso a la ciudad. Esta tormenta nos alcanzará antes de que regresemos de todos modos. Así que sugiero que nos movamos. La tormenta estaba cada vez más cerca. Eso fue un hecho. El viento azotaba el bosque, tirando de sus ropas. Y el cielo nocturno se llenó de nieve que caía. Ion consideró sus opciones por un momento. Finalmente habló. A la mierda eso. Vuelve a la camioneta y la radio para obtener refuerzos. Entonces ve por tu pandilla. Me quedaré aquí. ¿Qué?, preguntó el algodón. Incrédulo. Tienes razón, alguacil. Yo no soy de por aquí. Y como no soy de por aquí, no voy a creer en esta mierda supersticiosa. Las palabras de Ion se interrumpieron abruptamente cuando la gran figura del verdugo se desplomó repentinamente desde la oscuridad de arriba, aterrizando en el sheriff con un peso aplastante. Hubo una verdadera explosión de nieve cuando ambas figuras se estrellaron contra el suelo, seguido de cerca por el chasquido de huesos y una especie de gárgaras guturales de Cotton. Para cuando el detective bajó las manos, el cuerpo destrozado del sheriff estaba envuelto en el abrazo del verdugo.
MCAF había gritado de sorpresa y saltó hacia atrás. Sin embargo, Yenal, para completo asombro de John, emitió un chillido similar a un grito de guerra. Y cargó hacia adelante, levantando su lata de masa como un sacerdote protegiéndose de un vampiro con un crucifijo. El verdugo una vez más salió disparado hacia la oscuridad. Casi como si el reportero lo hubiera asustado con éxito. Esta vez, sin embargo, John pudo ver mejor al verdugo mientras ascendía rápidamente. El hombre tenía 3 agujeros grandes en el pecho donde el sheriff le había disparado. Y su brazo derecho, aunque todavía unido, parecía estar sostenido por solo unas pocas hebras de cartílago y músculo desgarrados. No importa el hecho de que el brazo estaba soportando el peso de un hombre que tenía que empujar 100 kilos. John apuntó con su arma pero no disparó por miedo a herir al sheriff. En otro instante, ambos hombres gordos fueron tragados por la oscuridad. Fue entonces cuando notó los sonidos de tos y arcadas que venían detrás de él. Se dio la vuelta. MCAF estaba de rodillas, amordazándose y echándose nieve a la cara como un loco. Yenal estaba de pie junto a él, dándole palmaditas en la espalda. Y repitiendo las palabras, lo siento, una y otra vez. ¿Qué demonios? John preguntó por enésima vez esta noche. Yenal levantó la vista del formulario amordazado del diputado. Lo siento. Ella chilló. Lo golpeé con una masa por accidente. Jesús. Y por un segundo había estado considerando darle a la chica su arma de repuesto. Su corazón definitivamente estaba en el lugar correcto. Había pasado a la ofensiva en lugar de acobardarse. Pero no podía tolerar una puntería tan pobre proporcionándole un arma aún más letal. Rápidamente entró en acción, corriendo hacia MCAF y ayudando al hombre a ponerse de pie. Está bien, amigo. Vamos a seguir el consejo del sheriff y largarnos de aquí. El diputado balbuceó algo ininteligible en respuesta. Yenal, quédate cerca. Nos movemos rápido y en silencio. Estamos a solo media milla de donde estacionamos. Yenal sollozó y asintió. De acuerdo. Lo siento. No fue mi intención rociarlo. Lo sé. John dijo con tanta simpatía como pudo reunir. Está bien, señora Hutchins. Atacaste a tu atacante. Eso es impresionante. Tu puntería estaba un poco desviada. Ella se rió un poco por su respiración entrecortada. De acuerdo. El reportero asintió. Y con eso el trío comenzó a moverse. No fue fácil. El suelo era irregular y el polvo era profundo en algunos lugares. De vez en cuando, una ráfaga de viento aullaba entre los árboles, trayendo consigo láminas de nieve de costado que les harían tener que entrecerrar los ojos. MCAF se movía bien para ser un hombre que apenas podía ver, recuperándose rápidamente cada vez que tropezaba. Y con cada momento que pasaba su visión se aclaraba más. J. Jesús, está F congelando aquí. El diputado susurró entre dientes castañeteando. No se equivocó en eso. A medida que avanzaba la tormenta, la temperatura había pasado rápidamente de gélida mortal. Tenía que ser de un solo dígito. No puedo creer que me haya dado una jodida maciada. MCAF murmuró por lo bajo. John sonrió a pesar de él. La señora Hutchins había mostrado algo de valor en la oscuridad de este maldito bosque. Si sobrevivían a esto, la parte en la que el ayudante recibía gas macizo sería una gran historia. No es que nadie les creería. Casi ahí, dijo el detective mientras se acercaban al borde del bosque. Se oyó un chillido repentino y distante de terror que resonó desde algún lugar en la oscuridad detrás de ellos. Fue entonces cuando a John se le ocurrió que no había visto a Billy Jenkins desde que lo había pasado a toda velocidad hacía más de 20 minutos. El sonido prestó fuerza a sus piernas, haciendo que el trío acelere el ritmo. En otro momento estaban saliendo de la línea de árboles y la tormenta los envolvió en su frío abrazo. Hasta entonces, el bosque los había estado protegiendo de lo peor de los elementos. Pero ahora que estaban en un campo abierto, la nieve y el hielo se arremolinaban a su alrededor como un espíritu enojado. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegaron a la camioneta. John saltó al asiento del conductor, mientras que Yenal tomó la escopeta. MCAF saltó al asiento trasero y tomó la radio. «Este es el ayudante Jimmy», gritó al receptor. «Estamos en el borde oriental del bosque de Acidad. ¿Tenemos oficiales caídos?» Solicitando respaldo inmediato. Static respondió a cambio. MCAF repitió el mensaje. Más ruido blanco.
Ion giró la llave y el motor de la camioneta se puso en marcha con un rugido. Los faros iluminaron el campo y el borde de la línea de árboles. El detective forzó la vista por un momento. Si había algo allá afuera observándolos, la nieve que caía lo mantenía bien escondido. La maldita tormenta debe estar jugando con la radio. Macduff dijo mientras el vehículo daba marcha atrás. Como una historia de terror mal escrita. Ion respondió justo cuando puso el SUV en marcha y lo golpeó. Los tres se sentaron en un tenso silencio durante un largo momento mientras volaban por el camino irregular. Ion mantuvo sus ojos enfocados en la tierra frente a los brillantes faros, sin querer pensar que podría estar acechándolos desde dentro de los árboles que pasaban velozmente por ambos lados. La tormenta estaba ahora en pleno apogeo. La nieve caía en sábanas tan espesas que usar las luces brillantes habría sido un suicidio. Las luces bajas y la oscuridad remolinada hacían que la carretera pareciera más un túnel que una calle. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la cima de una colina que marcaba el final del camino. Y las luces de Duxbury aparecieron en el valle de abajo. Ion giró a la izquierda en Temple Road. Los neumáticos habrían chirriado con fuerza si no hubiera habido 10 centímetros de nieve compacta entre ellos y el pavimento. Así las cosas, el todoterreno se desvió peligrosamente hacia la derecha. Después de un momento tenso en el que el detective pensó que podría haberse cedido en sus habilidades de conducción, el vehículo logró recuperar su tracción y enderezarse. Unos segundos más tarde se estaban moviendo por el camino. Un poco menos de 3 millas de oscuridad rural se encuentran entre ellos y la civilización. El calor comenzaba a hacer efecto. Y sus escalofríos se volvieron menos incontrolables. Ion decidió reducir la velocidad a unos 45. ¿Qué diablos acaba de pasar allí? Jenna finalmente rompió el silencio. Dígame usted. Ion dijo mientras alcanzaba y sacaba la petaca de su abrigo. Sabes muchísimo más sobre la tradición de este condado que yo. Y seguro que parecía sacado directamente de una vieja historia de terror. Jesús. Mi abuelo no estaba bromeando sobre Kenneth Road. Dijo el diputado McDuff en voz baja desde el asiento trasero. Entonces, ¿qué es Kenneth Road? Ion preguntó por segunda vez en menos de una hora. Mi tío me lo contaba. Es este viejo camino que solía atravesar el bosque en algún lugar de aquí. Dijo que estaba aquí antes de que llegaran los colonos. Y que nadie tenía idea de quién lo hizo. Una fuerte ráfaga de viento azotó el auto. En respuesta, Ion soltó el pie del acelerador. Dijo que la tribu local Wampanoag advirtió a los primeros pobladores de Duxbury que el lugar era un mal yuyu. El todoterreno pasó por encima de un bache en la carretera y Ion tuvo que desviarse ligeramente para mantener el control. Ahora que lo pienso, ¿sabes que hubo una historia sobre un hombre que fue colgado en Kenneth Road? Jenna dijo. Supuestamente se construyó una horca aquí hace mucho tiempo. Pero solo se realizó una ejecución allí antes de que el lugar fuera abandonado. Entonces, ¿estás diciendo que hay un antiguo camino embrujado en algún lugar por aquí? Su voz era una mezcla de incredulidad y aprensión que no le importaba. En respuesta, tomó un largo sorbo de licor antes de entregarle la petaca al reportero. Así lo contó mi abuelo. Dijo el diputado. Juan negó con la cabeza. No podía creer que estaba teniendo esta conversación. Esto fue ridículo. Esto era jodidamente ridículo. ¿Por qué diablos se había mudado a vivir en Massachusetts? Palanqueta. Él empezó, tratando de sonar como un detective lógico una vez más. No quiero ser irrespetuoso con tu abuelo. ¿Pero no suena eso un poco? Sus palabras fueron cortadas como algo pesado. Se estrelló contra el techo. Hubo un fuerte bump. Y el marco del vehículo se estremeció violentamente bajo el impacto. El techo se combó hacia adentro como si le hubieran arrojado una roca encima. El SUV se deslizó hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Mierda. Mierda. El detective maldijo mientras luchaba por recuperar el control. Miró por el espejo del lado del conductor justo a tiempo para ver una mano ensangrentada envolviéndolo. Luego fue violentamente arrancado. Tanto la mano como la superficie reflectante se desvanecen en la oscuridad. Después de unos tensos segundos de virar bruscamente de un lado a otro, logró recuperar el control del vehículo. El SUV se enderezó y Ion aceleró tan rápido como se atrevió. McDuff había comenzado a luchar para desenganchar la escopeta calibre 12 de su montura en el asiento trasero. Antes de que Ion pudiera decir algo más,
sus ojos se vieron atraídos por una forma oscura que caía en picado por el cielo justo enfrente de ellos. El verdugo aterrizó en la parte delantera de la camioneta y el capó se arrugó violentamente hacia adentro. El vehículo volcó peligrosamente una vez más. El verdugo se estiró y agarró ambos limpiaparabrisas. Entonces la soga se tensó y el hombre salió disparado hacia arriba, arrancando los limpiaparabrisas y llevándoselos con él en su rápido ascenso hacia el torbellino arremolinado. Ion luchó simultáneamente para mantener la camioneta en la carretera mientras seguía observando con incredulidad cómo el hombre desaparecía en la nieve que se arremolinaba sobre sus cabezas, pareciendo una especie de marioneta retorcida que sale rápidamente del escenario. Lo último que vio del hombre fueron sus botas de la marca Bear Claw siendo tragadas por las nubes grises. ¿Tienes que estar bromeando?, le dijo a nadie en particular. El capó del todoterreno ahora parecía una mierda. No podía decir si salía humo o si solo era nieve arremolinada. Supuso que si el motor se había dañado, pronto lo sabría. Llegó un claro cachac de una ronda que se bombea en el MCAF de calibre 12 se había quitado con éxito su montura. Voy a volar a ese hijo de puta hasta el reino venidero. El diputado gruñó. La madera temblorosa de su voz había sido reemplazada por una de ira. Ion quedó impresionado con la fortaleza intestinal del hombre. La ira en una situación como esta era mucho más útil que el miedo. Y el hombre parecía estar manteniéndose unido mucho mejor que él. Las manos del detective temblaban mucho. Hizo que manejar el vehículo fuera mucho más difícil. Fue entonces cuando el motor comenzó a funcionar mal. Hubo un repentino sonido de portazo que vino de debajo del capó. El SUV se estremeció junto con el impacto. Un vistazo rápido al tablero mostró que la temperatura del motor estaba subiendo rápidamente. Luego vino un segundo impacto discordante debajo del capó, mucho más fuerte. El SUV se sacudió violentamente una vez más y luego comenzó a reducir la velocidad. El pedal del acelerador ya no respondió. No importa cuán fuerte y frenéticamente lo presionó. Mierda. MCAF dijo desde el asiento trasero. Empezó a trepar de nuevo hacia el frente. Bueno, Jimmy. Ion dijo con tanta compostura como pudo reunir. Parece que tendrás la oportunidad de volar a ese hijo de puta al reino más temprano que tarde. Bueno. Fue todo lo que dijo el diputado a cambio. Había cero tanto en su voz como en sus ojos. Allí. Hay algo en el camino. Jenna chilló. Ambos hombres forzaron la vista para ver de qué estaba hablando. Les tomó un momento darse cuenta de que el reportero tenía razón. ¿Había algo en el camino? Algo es una descripción mucho más precisa que alguien. A través de la nieve arremolinada y la oscuridad. Apenas perfilado por los faros estaba el verdugo. Sus brazos colgando sin fuerzas a sus costados. Pies flotando a unos 3 pies sobre el suelo. La cuerda unida a la soga alrededor de su cuello simplemente se estiró hacia arriba y hacia arriba, desapareciendo en el cielo arremolinado. El hijo de puta de saber que el SUV está acabado. Ion dijo con los dientes apretados. Parece que es hora de irse. MCAF respondió. El SUV continuó avanzando lentamente por un momento. Luego, el motor chisporroteó por última vez y finalmente se apagó. Después de unos segundos más, el vehículo se detuvo en medio de la carretera. Por un minuto se quedaron ahí sentados en silencio, escuchando el viento y la nieve. Ion miró fijamente al verdugo, mirando la figura distante de arriba a abajo. ¿Qué era esta cosa? Simplemente no tenía sentido. Los pandilleros y los asesinos en serie tenían sentido. El detective no era un hombre supersticioso. No creía en fantasmas ni en duendes. Monstruos en los que creía. Había matado monstruos con sus propias manos. Pero los monstruos eran solo de carne y hueso. Hombres convertidos en bestias por la disparidad de clases y una sociedad indiferente de la que Estados Unidos se esfuerza tanto por fingir que no está hecho. Pero este era un tipo diferente de monstruo. Y de repente Ion descubrió que extrañaba mucho a los monstruos de antaño. Los viejos monstruos estaban de vuelta en una realidad que había dejado atrás en algún lugar de un bosque oscuro. Eran mucho más fáciles de tratar. No puedes arrestar algo como esto. Ion tomó nota de los agujeros irregulares rasgados a través del cofre del verdugo.